Como ya vimos, hermanos, el libro del Apocalipsis no trata esencialmente sobre el fin del mundo, sino más bien trata de la descripción simbólica de la guerra de Satanás y sus huestes contra Cristo y su iglesia, y la victoria final de Cristo y su iglesia sobre ellos. Y todo esto expresado en una forma profética, expresado en misterio. Y uso esta expresión misterio del griego musterio, que ya vimos en las parábolas, que simboliza algo o una verdad que subyace debajo de la superficie. De manera que el libro del Apocalipsis es un libro profético lleno de símbolos a manera de parábolas. Alguien ha dicho que en ese sentido el libro del Apocalipsis es como otro evangelio de parábolas, lleno de parábolas que nos enseñan un mensaje de nuestro Señor, que nos dan una revelación acerca de Cristo y su iglesia. Por eso el libro se llama La Revelación de Jesucristo, pues de la manera en que nuestro Señor, trayendo aparte a sus discípulos, les explicaba sus parábolas y les decía: a vosotros os es dado saber los misterios del reino, pero a los otros les es dado por parábolas. Aquí también nuestro Señor está trayendo a su pueblo aparte, pues ya vimos que el Apocalipsis es un libro para la iglesia. Está trayendo el Señor a su pueblo aparte para revelarle las cosas que al mundo no le son reveladas. Por eso el libro se llama La Revelación de Jesucristo. Y así es como comienza el libro en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Si me acompañan a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, dice así la palabra del Señor: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto. Hasta ahí. La palabra revelación, hermanos, es la traducción, como vimos, de la palabra griega apocalipsis. Esta palabra griega apocalipsis se compone de dos términos griegos, apo y kalupto, que significan separar, dejar, cesar y quitar el velo. Esto es, la palabra apocalipsis significa apo, quita, separa, y la palabra kalupto significa velo. De hecho, es esta misma palabra la que aparece ahí en 1 Corintios 11 cuando habla acerca de que la mujer se cubra. ¿Se acuerdan? Esta palabra kalupto significa velo. Apo, entonces, en este caso está para expresar separación, una cesación, algo que se quita. De tal manera que Apocalipsis significa quitar el velo. Un velo que, bueno, para nosotros los velos son semitransparentes, pero la realidad es que los velos en la antigüedad tendían más a cubrir
en su totalidad. Acuérdense que el Señor mandó poner un velo en el templo que separaba el lugar santo del Santísimo. Y no era que los que estaban en el lugar santo alcanzaban a ver lo que estaba pasando en el lugar santísimo. No, había un velo, una tela suficientemente densa como para que no se observara. De esta manera, este velo no es como los velos que conocemos transparentes. Pero aunque lo fuera, las cosas que están detrás no pueden ser vistas de manera clara y comprendidas de manera clara si es que este velo no se descorre o no se quita. Por eso Apocalipsis terminó como la revelación o revelación. De manera, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo está a punto de descorrer el velo para nosotros, para que nosotros podamos observar lo que hay detrás del telón. Nuestro Señor Jesucristo en este libro está a punto de descorrer, de quitar el velo, de levantar el telón para que nosotros podamos ver con claridad detrás del escenario, lo que está pasando detrás del escenario y que no es evidente para todos. Mientras el mundo solo ve acontecimientos cotidianos o históricos seculares sin conexión con el reino espiritual o la eternidad, los siervos de Dios, los cristianos, tienen el privilegio a través de este libro de ver detrás del telón, de observar cómo Cristo se va revelando a sí mismo a través de su iglesia en medio de los acontecimientos y la oposición de este mundo. Pues, hermanos, el propósito del libro es mostrarnos lo que el mundo no está observando de la obra de Dios en la tierra y de la obra de Cristo en la tierra y de cómo al final Cristo triunfará en medio de todo y por sobre todo, cosa que para la iglesia es algo completamente invisible. La iglesia solo ve un grupo de fanáticos haciendo cultos y enseñando sus locuras, dicen ellos, o sus ideas retrógradas, pero el Apocalipsis nos va a revelar el plan de Dios para este mundo y para su iglesia, y cómo el Señor va a ejecutar todo este plan en medio de la oposición de Satanás y sus huestes, venciéndolos al final. Esta revelación, como vimos, no es la revelación de Juan, no es algo que a Juan se le ocurrió, no es algo a lo que Juan llegó a determinar o a entender. Es la revelación de Jesucristo, la cual a su vez nos dice el versículo, Dios mismo le dio. Miren el verso, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, esto es, a los cristianos, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Dónde estaba entonces en origen la revelación? En Dios. Dios se la ha dado a Cristo, Cristo la ha abierto. Cristo ha descorrido ese velo
para hacernos saber a todos sus santos. Y ese es en esencia el mensaje del capítulo número 5 del libro del Apocalipsis, que les dije hace un rato que meditáramos en él. Puesto que, hermanos, Dios, el que está sentado en el trono, tiene el libro en la mano, tiene el rollo en la mano sellado con 7 sellos, y nadie es digno de abrir ese rollo, nadie es digno de desatar sus sellos, y por eso lloraba Juan, si leyeron. Y no fue hallado ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ninguna parte alguien digno de desatarlo, hasta que uno de los ancianos le dijo: no llores, he aquí el león de Judá ha vencido para abrir el rollo y desatar sus 7 sellos. Y entonces aparece el cordero como inmolado, y este cordero inmolado toma el rollo de la mano del que está sentado en el trono y comienza a abrir cada uno de sus sellos. ¿Observan la escena? Allí está Cristo revelando el plan de Dios para el mundo y la iglesia. Por eso el libro se llama La revelación de Jesucristo, pues Cristo la ha tomado de la mano del Padre, Él es el único digno de revelarlo. Y entonces comienza a ver el velo, comienza a abrir todos sus sellos para nosotros, para mostrarnos a nosotros lo que hay detrás del velo, para que nosotros podamos entender las cosas que Dios ha planeado para esta tierra y para su iglesia. Así pues, esta es una revelación o descubrimiento del plan de Dios respecto a la historia del mundo, especialmente respecto a la historia de la iglesia. Pues lo que está descorriendo Jesucristo para nosotros es ese rollo que está en la mano derecha del que está sentado en el trono y nos va a mostrar, nos va a descubrir el plan de Dios respecto a la historia del mundo, especialmente a la historia de la iglesia. Y noten que dice nuestro versículo que son cosas que van a suceder pronto. Están en el capítulo 1, en el versículo, vamos a leer nuevamente desde el 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Cuando se acabe el mundo. Dice, no. Las cosas que deben suceder pronto. Así que, hermanos, por eso comenzaba diciéndoles que el libro del Apocalipsis pues no es esencialmente un libro que nos va a hablar de lo que va a pasar al fin del mundo, sino que es un libro que nos va a hablar de las cosas que han sucedido y van a suceder y están sucediendo también. Estas cosas que nos serán reveladas en adelante son entregadas, noten ustedes, por medio de un ángel. Pues dice el versículo 2, final del versículo 1, y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y hermanos, aquí Dios, como en todos los eventos de la historia, vemos que una vez más comisiona a uno de sus ángeles para revelar a Juan el plan de Dios para la historia del mundo, el mundo de los postreros tiempos y sobre todo de la iglesia. Recuerden ustedes que cuando nuestro Señor Jesucristo habría de nacer, Dios envió
a su ángel a avisar y hablar a María, ¿se acuerdan? Y le avisó estas cosas gloriosas que habían de venir. De la misma manera, Dios sigue obrando igual. Aquí envía a un ángel que le haga saber a Juan las cosas que han de suceder. En el caso del arcángel Gabriel, vino a José y a María para avisarles sobre el nacimiento del niño, sobre su nombre y algunas otras cosas, e incluso a través de un sueño, José es avisado de que el niño está en peligro de muerte y es mandado que se vaya a Egipto para que libre su vida. Aquí también nuestro Señor está hablando a través de un ángel y le está dando a Juan la revelación de lo que hace de suceder en el mundo, en la historia del mundo de los postreros tiempos. Quiero hacer un breve paréntesis para recordarles lo que son los postreros tiempos. En el evangelicalismo de nuestro tiempo, hermanos, se piensa que los postreros tiempos son los últimos días o semanas antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que la Escritura nos enseña, y ya lo hemos visto en otras ocasiones, es que los postreros tiempos han comenzado, hermanos, a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su ascenso a los cielos. Desde entonces, los apóstoles han llamado a este tiempo los postreros tiempos. El apóstol Juan nos dice: hijitos, ya estamos en el último tiempo. Y hermanos, Juan está escribiendo en el primer siglo. Así que cuando la Escritura habla de los postreros tiempos, está hablando del tiempo que sucede después de la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Son postreros tiempos porque en el plan general de Dios, estos tiempos o esta parte del tiempo es la última ya, antes de que se manifieste todo el plan que Él había trazado desde Adán hasta el día que habría de venir Cristo por segunda vez. ¿Me explico? Otra vez, son postreros tiempos porque en el plan general desde Adán hasta el final, esto queda al final. ¿Me explico? Son entonces los postreros tiempos. Miren cómo dice el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos, nuestro versículo ahora nos está hablando de una bienaventuranza. ¿Se fijan? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Esta bienaventuranza, hermanos, que acabamos de leer, es la primera de las 7 bienaventuranzas que se proclaman en todo el libro de la revelación de Jesucristo. Y esta bienaventuranza es para nosotros aquí. Porque ciertamente somos bienaventurados, hermanos, de que como aquellos discípulos el Señor los trajo aparte y les reveló a ellos todas las cosas que habían de suceder. Nuestro Señor está tomando a su iglesia también aparte y les está revelando lo que el mundo no es capaz de comprender. Aquí hay una bienaventuranza. Hemos dicho ya, pues, que la revelación es dada de Dios a Cristo, y Cristo la hace saber a Juan por medio de su ángel. Por eso es bienaventurado el que lee las palabras de la profecía, porque tiene el privilegio de conocer y comprender el plan de Dios para revelar a Jesucristo en esta tierra a través de su iglesia.
Por eso les decía hace rato que el mundo, al mirar la historia, solo ve un montón de sucesos que probablemente no tienen conexión ni rumbo. Pero aquí, los que leen este libro, dice el Señor, son bienaventurados, porque están a punto de comprender el plan que Dios tiene y que Dios ha tenido en todos esos acontecimientos y el rumbo que Dios lleva de toda la historia y de su iglesia para revelar a Cristo y para cumplir sus propósitos. Noten que el verso también dice que estas palabras son palabras proféticas, palabras de esta profecía. Y en ese sentido, por eso les decía que son dichas en misterio, de manera que los que oyen y leen este libro, les será revelado a los siervos de Dios para que guarden estas cosas, porque el tiempo está cerca. Cuando el texto nos dice que el tiempo está cerca, este tiempo no necesariamente es un tiempo cronológico, porque podemos nosotros pensar, bueno, aquí está diciendo que entonces el tiempo está cerca. Hermanos, el tiempo no es necesariamente cronológico, sino con tiempo se refiere al tiempo oportuno, el tiempo correcto o el momento correcto, pues la palabra griega que se tradujo aquí como tiempo es la palabra griega kairos y no la palabra griega cronos. Ya hemos hablado en otras oportunidades cómo la palabra griega cronos significa tiempo, tiempo cronológico en una sucesión de eventos. Pero la palabra griega kairos se refiere al tiempo oportuno y en algunas ocasiones es la combinación de las circunstancias que generan un momento propicio para algo. ¿Me explico? De esa forma, el Señor nos está diciendo, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas, en ella escritas, porque el momento oportuno, el tiempo planeado de Dios para las cosas está cerca. ¿Me explico? Dios está llevando a cabo sus planes en el mejor momento en toda la historia, para glorificarse y hacer el mayor bien. En el tiempo oportuno, Dios lo está haciendo para producir los efectos que Él mismo ha determinado. Así que nosotros no debemos, hermanos, desesperar en medio de la dificultad. La iglesia militante en medio del mundo y atacada por el mundo, no debemos desesperar, hermanos, en medio de la dificultad, pues Dios ha determinado el tiempo. Es decir, Dios ha determinado todos los tiempos de la iglesia. Dios ha determinado y ha establecido con su inescrutable sabiduría, este es el momento exacto, correcto y justo para que la iglesia sufra tribulación. Y este lapso de tiempo es el momento perfecto para que la iglesia sufra esta tribulación. Y este es el momento justo para que detenga yo la tribulación de la iglesia. Este es el momento justo para que entonces ahora la iglesia disfrute de estas cosas. ¿Me estoy explicando? Este es el momento, pues, del que se refiere el versículo. Pero sigamos leyendo, miren el versículo 4.
Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Estos versículos, hermanos, que acabamos de leer, contienen varias enseñanzas que es necesario nos detengamos a meditar. Primeramente, lo primero que podemos notar, hermanos, son los destinatarios. Noten que dice el texto, Juan, ¿a quién? A las 7 iglesias que están en Asia. ¿Quiénes son los destinatarios? ¿A quiénes se escribe esto? A las 7 iglesias. Pero como ya vimos, hermanos, el número 7 es el número que más se repite ciertamente en la revelación de Jesucristo. Y vimos ya que este número expresa totalidad o algo que está completo. De manera que el apóstol no se dirigía únicamente a las 7 iglesias mencionadas aquí, sino que se refería y se dirigía a todas las iglesias verdaderas a lo largo de la era neotestamentaria. Vamos a ver con más detalle cuando entremos al capítulo 2. Pero hermanos, por ahora baste saber que las 7 iglesias, como ya vimos, son simbólicas. Aunque cada una de ellas existieron en realidad, el número 7, como ya vimos, es un símbolo, y es un símbolo de totalidad, es un símbolo de algo que está completo, de tal manera que cuando el Señor está dirigiendo a través de Juan su mensaje a las 7 iglesias, está diciendo a la totalidad de las iglesias se está enviando este mensaje. Pero ¿qué totalidad? ¿Será una totalidad cronológica? Es decir, solo a la totalidad de iglesias que había en aquel tiempo. No, hermanos. Los eruditos están de acuerdo en que esta totalidad de las iglesias, a la totalidad de todas las iglesias verdaderas en todo el mundo a lo largo de toda la era neotestamentaria, desde el primer siglo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, de la misma manera como toda la Escritura, hermanos, es útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia a toda la iglesia a lo largo de la historia, a toda la totalidad de las iglesias, este mensaje también es dado a la totalidad de las iglesias verdaderas a todo lo largo de la era neotestamentaria. A todas estas iglesias, noten brevemente que el apóstol les refiere una salutación y nos dice: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Hermanos, la expresión gracia y paz es muy significativa, pues no solo se expresa aquí, sino en otras cartas también. Los apóstoles también han expresado esta salutación, gracia y paz, pues es como si dijeran perdón y vida eterna a todos los que forman parte de la iglesia de Cristo y llevan su cruz
en pos de Él. Qué maravilloso es eso, ¿no les parece? Pues la palabra gracia, sabemos, hermanos, que implica ese favor inmerecido de Dios para traer perdón y vida eterna. Así que es como si nos estuviera diciendo a todos ustedes que están escuchando hoy estas palabras, desde aquel tiempo el apóstol les está saludando y les está diciendo: hermanos míos, perdón y vida eterna a todos ustedes. Y la paz que solo Cristo da en medio de la dificultad y la tribulación, sea con ustedes. Hermanos, nosotros debemos sentirnos aludidos con estas palabras, pues son dirigidas a nosotros en verdad. No son dirigidas al mundo entero, sino a aquellos que leen y oyen las palabras de esta profecía. Así que, en cierto sentido, ustedes pueden decir con toda tranquilidad que sí, el apóstol Juan les mandó saludos a ustedes literalmente. A continuación encontramos, hermanos, una doxología, pues nos dice el texto, verso 5, al final: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Noten, hermanos, que en cuanto el escritor inspirado menciona al glorioso Salvador, él mismo estalla en adoración y alabanzas, proclamando la obra de Cristo y los resultados de ella. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. El apóstol resalta que Cristo no fue a la cruz de manera resignada o de manera involuntaria, hermanos, sino que dice, nos amó. Y nos ama tanto que Él mismo se ofreció entusiastamente a encarnarse y derramar su sangre en nuestro lugar. Noten, hermanos, que en esta expresión está dicho o está pronunciado el Evangelio. Al que nos amó, dice el apóstol, al que no fue de manera resignada a la cruz o involuntaria, sino que lo hizo con amor eterno y se ofreció por nosotros. Y el apóstol también nos enfatiza el grandioso resultado de la obra de Cristo, y es que dice que nos hizo, según el texto de la versión 60, reyes y sacerdotes. Y aquí es donde quiero detenerme un momento, hermanos. Esta expresión de reyes y sacerdotes es una expresión que se ha usado mucho en el evangelicalismo de nuestro tiempo, ya sea en canciones o en enseñanzas, para procurar exaltar al hombre por sí mismo. Hay canciones incluso que hacen o procuran hacer sentir bien al cristiano, diciéndole, tú no te preocupes, tú eres un rey y sacerdote, mira qué grandísimo privilegio te ha dado Dios, nomás te falta la corona, pero no te apures, te la van a dar cuando llegues allá. ¿Sí o no hemos escuchado, hermanos, ese tipo de aplicaciones? Y se ha dicho, es que somos reyes, y si somos hijos de un rey o somos reyes, entonces nos merecemos todo. Y ahí es donde luego ya vienen las demás herejías. Pero esta expresión, hermanos, que en la versión 60 terminó como reyes y sacerdotes, es una expresión
que tiene una referencia directa con el texto de Éxodo capítulo 19 versículo 6, no lo busquen, que dice así: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El apóstol no está diciendo estas palabras en el vacío. El apóstol no está diciendo por primera vez estas cosas, sino que él está aludiendo a un texto que Dios ya había dicho que habría de suceder. Él está diciendo que la profecía que se había anunciado desde aquel tiempo se había cumplido en Cristo. ¿Cuál profecía? La de Éxodo 19:6, que dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Aquí el apóstol entonces está derribando la barrera entre el antiguo Israel y la iglesia neotestamentaria, expresando que es la iglesia neotestamentaria el real y verdadero resultado de la obra del Mesías que los judíos esperaban. ¿Sí me explico? Pues el Señor dijo a la nación de Israel desde el Éxodo: me seréis un reino de sacerdotes. Pero ahora significa que todo el Israel étnico de aquel tiempo fue un reino de sacerdotes en su totalidad. Pues obviamente no, hermanos. Y los que se tragó la tierra, ¿qué? ¿También eran del reino de sacerdotes? Y todos aquellos malvados eran del reino de sacerdotes. No, se refiere, hermanos, evidentemente a que aquellos que habían de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, independientemente si hubieran creído en Él antes de su obra expiatoria o después de ella, todos habrían de ser un reino de sacerdotes. Pero que este reino de sacerdotes se expresaría en su mayor plenitud a través de la iglesia neotestamentaria, y que no había diferencia entre judíos y gentiles, y que no había diferencia entre los creyentes del Antiguo Testamento y los creyentes del Nuevo Testamento en ese sentido, sino que todos serían un reino de sacerdotes. Y noten pues entonces que la mejor traducción para estas palabras sería: nos hizo un reino de sacerdotes, como lo traducen efectivamente en otros idiomas, y en las mejores traducciones se traduce un reino de sacerdotes. Si leyéramos nuevamente el texto, nos estaría diciendo, verso 6, y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Hermanos, qué maravillosa figura. Un reino de sacerdotes. Y sobre todo cuando está expresada a través de la referencia a la antigua economía. Un reino de sacerdotes. ¿Cómo sería un reino de sacerdotes? Bueno, lo más parecido a un reino de sacerdotes que tenemos como referencia en la Escritura, no lo busquen, se encuentra en 1 Samuel capítulo 22, versículo 19, que nos dice: y a Nob, ciudad de sacerdotes. Nob, como espero que ustedes recuerden, era una ciudad de sacerdotes, a donde fue David cuando salió huyendo de Saúl la primera vez, ¿se acuerdan? Recién se enteró que Saúl estaba resuelto a matarlo y huyó. Su mujer le descolgó por la ventana y se fue. Y llegó
a Nob, donde estaba el tabernáculo y era una ciudad de sacerdotes. En ese lugar dice la Escritura que consultó a Dios a través de los sacerdotes. Los sacerdotes fue allí donde le dieron a él y los que iban con él los panes, ¿se acuerdan de la proposición? Para que comieran. Fue allí en esa ocasión donde le dieron la espada de Goliat, que estaba en el tabernáculo como ofrenda al Señor, y fue de ahí de donde salió. Ustedes, bueno, ya conocen la historia de lo que después viene a suceder con Nob y los sacerdotes. Pero la ciudad, pues, era habitada por los sacerdotes descendientes de Aarón y por sus familias. Entre ellos se encontraba el tabernáculo y por consecuencia se encontraba también el arca del pacto de Dios. Así que la actividad de todos los ciudadanos de aquella ciudad, hermanos, imagínense, la actividad de todos los ciudadanos de aquel lugar era principalmente, por no decir que únicamente, la adoración y el servicio de Dios. ¿Se imaginan, hermanos, lo maravilloso que debió ser vivir en una ciudad donde todos a lo único que se dedican es a Dios, a servir a Dios? Eso es impresionante, ¿no les parece? ¿Cómo sería eso? Donde todos los que están allí son sacerdotes y familiares de los sacerdotes. Una ciudad de sacerdotes cuya actividad principal era la adoración y el servicio de Dios durante todos los días, todos los meses, de todos los años de sus vidas y de una generación a otra incluso. Eso es impresionante, hermanos. ¿Se imaginan? Vivir en una ciudad de puros sacerdotes, de pura gente que ama, sirve y obedece a Dios. Eso es maravilloso. Sus vecinos de ellos eran sacerdotes del Dios Altísimo. Todos conocían, obedecían y enseñaban las palabras de la ley de Dios. Cuando se encontraban unos con otros, hermanos, sus conversaciones serían seguramente sobre Dios, sobre su palabra. Dios, su ley y su servicio eran el centro de su actividad laboral. Dios, su ley y su servicio eran el centro de su actividad social. Dios, su ley y su servicio eran el centro de su actividad recreativa y secular, incluso. ¿Pueden imaginarse algo así? Así, el reino de Dios, hermanos, cuyo rey es Cristo el Salvador, que fue anunciado que vendría y reposaría entre su reino, es ese reino de sacerdotes. Pues dice Isaías capítulo 10, versículo 32, aún vendrá día cuando reposará en Nob, hablando de Dios el Señor, y alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. Aquí, hermanos, está entonces también otra referencia a la profecía de ese rey de sacerdotes, de esa ciudad de sacerdotes, pues dice, aún vendrá día cuando reposará en Nob. Y hermanos, por más que uno quiera encontrarle una interpretación geográfica a esta profecía, es algo realmente difícil. Por lo que entendemos que se refiere a aquella ciudad que después, hermanos, fue destruida.
Pero cuán maravillosa enseñanza entonces nos deja el apóstol sobre el reino al que pertenecemos. Pues nos dice, nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. La iglesia entonces, hermanos, es ese reino de sacerdotes que Cristo hizo sacerdotes para Dios y su Padre. La iglesia, pues, es aquella cuya principal actividad en esta vida es la adoración y el servicio al reino de Dios. Y la iglesia no estamos hablando solamente del grupo de creyentes, de la asamblea de los creyentes, sino de cada uno en lo individual. Si ustedes son sacerdotes de ese reino, su principal actividad es la adoración y el servicio de Dios en donde quiera que estén, todos los días de su vida. Y no nada más cuando vienen el domingo a la iglesia. Porque si eso o de esa forma solemos vivir, hermanos, entonces nosotros no estamos en ese reino. Somos extraños en una ciudad y en un reino en donde todos los sacerdotes dedican sus horas y sus días al Señor. Este glorioso reino sobre el cual Cristo es Rey y Señor soberano, a quien pertenece la gloria, el poder y el dominio por los siglos de los siglos. Ese es el reino de sacerdotes, hermanos, al que se refiere. Pero avancemos, hermanos, a nuestro último versículo del día de hoy, que es el versículo 7. Y nos dice el texto: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Hasta ahí. Hermanos, lo primero que hay que notar de este texto es que nos dice que nuestro Señor Jesucristo viene en las nubes. ¿Se fijaron? He aquí viene en las nubes. ¿Quién? Aquel que acaba de exaltar, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué vienen las nubes? Bueno, hermanos, las nubes representan la majestad de lo que está por encima de nosotros. Las nubes representan la majestad de lo que es tan superior a nosotros, que está por encima de nosotros en las alturas. Algo que es inalcanzable para nosotros. Las nubes, hermanos, no están abajo, sino las miramos hacia arriba. Y las nubes, por más que saltemos y nos subamos a cualquier lugar, no las podemos alcanzar de manera natural. Tenemos que hoy en día, con los medios de la tecnología, usar medios para alcanzar las nubes, pero con nuestra propia fuerza nosotros no podemos alcanzar. Las nubes están arriba para mostrarnos, hermanos, que si de allá viene el Señor, Él está por encima de todos nosotros y está en un sentido inalcanzable a nuestra capacidad. ¿Me explico? Porque podía, hermanos, el Señor no venir de las nubes y salir de la tierra. ¿Por qué no lo determinó así? Porque, hermanos, aún la manera en la que Dios creó nuestro mundo lo hizo para que también nos enseñara acerca de su gloria y majestad. Y que Él haya de venir de arriba implica que está muy por encima de nosotros, que está excelsamente por encima de nosotros, y que si de allá viene, entonces le veremos
venir entre las nubes. El telón nublado que oculta el sol, en aquel día se abrirá para revelar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues ya nos dice también la Escritura que los ángeles dijeron: así como le habéis visto ir, y las nubes que hicieron, le ocultaron. Así un día, hermanos, ese telón se abrirá y revelará en toda su gloria a Cristo el Salvador. El Rey de Reyes y Señor de Señores será visible, dice el texto, para todo ojo. De la misma manera como lo había prometido cuando ascendió al cielo, dice Marcos 13:26, entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Así pues, hermanos, nuestro Señor vendrá, y noten que dice el texto, y todo ojo le verá. En su primera venida, Cristo el Salvador, hermanos, vino como siervo, vino en humillación por amor de nosotros. Y en su primera venida, en esa venida de humillación, nadie le recibió. En esa primera venida, nadie le reconoció, ni aun su misma nación le recibió y le reconoció, y fue despreciado y desechado entre los hombres. Incluso muchas naciones de alrededor ni siquiera se dieron cuenta de que estaba allí, de que había venido a la nación de Israel. En ese sentido, ya que en su primera venida vino en humillación y no fue conocido, no fue visto de hecho por todos los que estaban, hermanos, en su segunda venida, nuestro Señor Jesucristo vendrá ya no en humillación. Nuestro Señor Jesucristo ya no vendrá como siervo, sino vendrá como Rey. Vendrá en gran poder y gloria. Vendrá en la refulgencia de su majestad. Nuestro Señor Jesucristo ya no vendrá, hermanos, con vestidos humildes, sino con toda su majestad restaurada y en pleno uso de su dignidad. De tal manera que ningún ser sobre la tierra se podrá tomar el atrevimiento de ignorarlo, sino que todo ojo le verá. ¿Me explico? Hermanos, el mundo sigue predicando, y sobre todo aquellos sistemas de creencias donde enseñan a un falso Cristo llorando, suplicándole a la gente que crea en Él. Enseñan a un Cristo allí crucificado en la cruz, triste, acabado, llorando. Y muchas veces se ha proliferado esa imagen, se ve a Cristo humilde, sí, se ve a Cristo humillado, se ve a Cristo manso, se ve a Cristo sencillo. Pero la Escritura nos dice que cuando Él vino, Él se negó a sí mismo. ¿Se acuerdan? Dice Filipenses capítulo 2 que no tuvo su gloria como algo a que aferrarse, que no quiso aferrarse a todos sus privilegios que tenía, sino que se negó a sí mismo. Se despojó a sí mismo de todos esos privilegios y se hizo siervo. Se hizo semejante a los hombres. Pero cuando venga, hermanos, ya no vendrá como ese Cristo humillado, como ese Cristo
siervo, sino vendrá, hermanos, como el Rey supremo y soberano. Vendrá en todo su esplendor y gloria. Vendrá en la refulgencia de su majestad, con toda su dignidad y su poderío y su gloria restaurada. De tal manera, hermanos, que si en aquel tiempo, siendo humilde, estaba dispuesto a soportar que nadie lo reconociera, ahora viene como rey, ya no como siervo. ¿Me explico? Los reyes de la tierra, cuando llegan a su país o a algún lugar, esperan un recibimiento y honores. Esperan que el mundo se dé cuenta que ya llegó. Pero hermanos, nuestro Señor vendrá con tal gloria y majestad que nadie se tomará el atrevimiento de ignorarlo. Y todo ojo lo verá. Todo ojo sobre la tierra lo verá. ¿Cómo va a ser para que todos le vean a todo lo largo y ancho o esférico del globo terrestre? No sabemos. Pero Él ha dicho que todo ojo le verá. Si manifestará su gloria de tal forma que se pueda ver en todo el globo, no sabemos cómo será. Pero lo que es seguro, pues la infalible palabra nos enseña, es que todo ojo le verá. Aunque traten de ignorarlo, no podrán hacerlo. Todo ojo le verá. Aunque traten de ignorarlo, su majestad en las nubes será tan impresionante, hermanos, que no podrá ser pasado por alto por ningún ser humano. Aunque trataran de esforzarse y no verlo, no podrán. Su majestad será tan impresionante que nadie podrá dejar de observarlo sin parpadear. En aquel momento, las burlas de los ateos y los escépticos se apagarán en un instante. Las burlas de los ateos y los escépticos se apagarán en un instante, hermanos. Y como en la más sublime demostración de la verdad rechazada, todos ellos quedarán estupefactos y aterrorizados a causa de las implicaciones de estar viendo a ese glorioso Rey al que despreciaron. Y hermanos, noten eso. Aquí comienza el consuelo para la iglesia. ¿No es eso consolador, hermanos? Hoy en día nos está diciendo el Señor a través de su revelación: ¡hey, hijos míos, reino de sacerdotes! Ustedes son un reino de sacerdotes, entiéndanlo, y su Rey vendrá. Tal vez ahora estén en dificultades, tal vez ahora se burlen de ustedes, los juzguen de locos o cuanta cosa, pero un día vendrá y todo ojo le verá. Y nadie podrá negarlo. Y todos aquellos que se burlaron, todos aquellos que no creyeron, todos aquellos que nos juzgaron, quedarán estupefactos y además aterrorizados. Así como cuando alguien ha dicho: no, yo no creo que eso sea así, y no, y se rehúsa, y de repente le demuestran la verdad y se queda: no, pues yo pensaba que era así. Hermanos, eso no es nada
en aquel día, hermanos, quedarán tan sorprendidos y con la boca tan abierta que lo único que seguirá después será terror. No gozo de verlo, terror. Porque junto con el mensaje que se les dio de Él, se les habló del juicio de Cristo mismo. Así que, hermanos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo tapará todas las bocas que hoy ladran contra Cristo y el Evangelio. La segunda venida de Cristo en aquel tiempo, hermanos, terminará con todos aquellos que rechazaron y despreciaron al Señor. Tal vez alguno de repente dudará y dirá, ¿vendrá el Señor o no vendrá? La Escritura está diciendo, vendrá, hermanos. Hallemos consuelo en estas cosas. Por otro lado, hermanos, entonces observemos que la venida de nuestro Señor, esta segunda venida, no es una venida invisible ni secreta, sino que todo ojo podrá verle venir en su majestad, dice el texto. De tal manera que esas enseñanzas que dicen que vendrá un rapto secreto y que de manera secreta Cristo vendrá y recogerá los suyos y se va a ir corriendo, escondiéndose y luego ahora sí va a venir, hermanos, es una falsedad. No, Cristo no vendrá secretamente, pues nos dice el texto con toda claridad, todo ojo le verá. ¿Sí se dan cuenta? Con solo este texto, con sola esta frase, hermanos, toda esa doctrina del rapto secreto, falsa doctrina, se cae al suelo. Cristo vendrá y todo ojo le verá. No será secreto, sino será total y absolutamente público. Y todo mundo, creyentes e incrédulos, le verán, sin excepción. Y quiero agregar que la Escritura no da lugar a una tercera venida de Cristo, nuestro Señor, como dicen estas personas que creen en ese falso rapto secreto. Pues aún Hebreos 9:28 nos dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar o llevarse a los que le esperan. Noten, hermanos, que el texto es claro y nos dice que solo hay dos venidas de Cristo. Cuando vino por primera vez a llevar, dice para llevar, dice el escritor a los hebreos, los pecados de muchos. Y por segunda vez, ya sin relación con el pecado, en toda su majestad y gloria, vendrá por los suyos. Sus amigos y sus enemigos le contemplarán. Los que lo esperan y los que no lo esperan se asombrarán igualmente. Pero mientras sus seguidores saltarán de gozo como becerros de la manada, sus enemigos y los que lo traspasaron se lamentarán muchísimo más amargamente que Pedro. Llorarán más amargamente de lo que lo hizo Pedro por haber despreciado al Señor. Noten, hermanos, que el texto
hace un especial énfasis. No solo se ha detenido a decirnos que todo ojo le verá y con eso tal vez habría sido suficiente, pero noten que hace un énfasis en un sector específico y dice, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y miren cómo dice luego el apóstol, sí, amén. ¿No les consuelan esas palabras, hermanos? En aquel día, los que le traspasaron verán que Él es el mismo a quien ellos rechazaron y despreciaron. En aquel día, ellos verán que el mismo al que traspasaron fue el que una vez vino, a quien no quisieron creer y se lamentarán por haberlo hecho. Se entiende, hermanos, que los que le traspasaron se refiere de manera específica a los judíos. Pues aunque los judíos le echan la culpa a los romanos, que fueron los romanos los que lo crucificaron, estos solo fueron el instrumento de la instigación de los judíos, como lo veremos después, cuando lleguemos a esa parte. Pero hermanos, los judíos de raza llorarán y lamentarán desconsoladamente haber traspasado al Mesías que tanto habían esperado y que tanto siguieron aborreciendo durante todo el resto de la historia hasta el día de hoy y hasta el día que venga el Señor. Sí, esos judíos a los que tanto admira el evangelicalismo de nuestro tiempo, esos judíos a los que casi idolatra el evangelicalismo de nuestro tiempo y anda poniendo en sus carros banderitas de ama al pueblo de Israel y cuanta cosa, hermanos, esos judíos llorarán y lamentarán en aquel día. Y esta, hermanos, es también una referencia a la profecía de Zacarías 12:10 que dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Es una clara profecía, hermanos, dirigida a la nación apóstata de Israel. Pero no solo los judíos lamentarán sus blasfemias contra el Dios de Israel al blasfemar contra su ungido, sino también, dice el texto, todas las naciones de la tierra, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Esto es, todos los linajes de la tierra que no se arrepintieron. Así que los gobiernos del mundo lamentarán haber echado a Dios de sus leyes y de sus congresos. En aquel día llorarán todos los gobernantes del mundo, hermanos, por haber echado a Dios de sus leyes y de sus congresos. Todas las razas del mundo lamentarán haberse apartado de Él. Todas las razas del mundo lamentarán haber rechazado y aún herido a los heraldos del Evangelio. Las Naciones Unidas lamentarán haber expulsado a Dios de sus congresos y asambleas, y lamentarán haber promovido la secularización en el mundo y el pecado, pues mayor condenación tendrán en aquel día. Así que, amigo,
Hoy podrá parecerte un sueño guajiro la esperanza de los cristianos, pero créeme que lamentarás. Créeme que plañirás en aquel día y querrás que la tierra te trague, y cumplirás las palabras del Señor que está profetizando sobre aquellos que rechazan el Evangelio. Y dice: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. En aquel día llorarás y querrás que los montes y las peñas caigan sobre ti y te escondan del rostro de aquel que está sentado en el trono del Cordero. Pero no sucederá. Aún tratarán de asesinarse a sí mismos, pero de nada servirá. Ahora no quisieron recibir, no quisieron reconocer y humillarse ante el Cordero inmolado. Ahora tendrán que enfrentar la ira de ese mismo Cordero, pues así lo dice el texto: escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Qué impresionante es eso. Dios tenga misericordia de ti y no seas parte de ese grupo que lamentará y llorará. Oremos al Señor.